Buenos días a todos y todas. Bienvenidos al ciclo de seminarios que sabemos sobre el cambio climático en México. Tenemos el módulo 35 que se llama Investigación sobre Cambio Climático en México, Instituto de Investigaciones Históricas. El cambio climático en México y su historia. El título de esta ponencia es Democracia, Movimientos Campesinos y Cambio Climático en México, 1959-2011. Y nos presenta la doctora Diana Alejandra Méndez Rojas, que voy a leer su semblanza en este momento. Ella es doctora en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e investigadoras con el nivel 1, integrante de la Junta Directiva de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental y del Comité Ejecutivo de la Agricultura History Society. Bienvenida, doctora, es un placer tenerla por aquí y los micrófonos son todos suyos. Adelante. ¿Qué tal? Muy buena tarde a todas y a todos. Quiero agradecer en primera instancia a los organizadores de este ciclo por considerarnos para participar y compartir algunas reflexiones en torno al cambio climático y de manera más puntual quiero expresar mi agradecimiento al doctor Sergio Miranda por sumarme a este ciclo junto a investigadores y colegas muy apreciados como lo son el doctor Diego Antonio Franco y la doctora Andra Chastay. Esta presentación que voy a compartir el día de hoy con ustedes pues es más que un trabajo concluyente, uno en progreso. Mucho de lo que aquí voy a mencionar con ustedes precisa todavía ser ampliado y creo que en ese sentido me va a beneficiar mucho el intercambio que podamos tener al respecto. Me ha animado, no obstante, a compartirlo con ustedes, si bien no es algo terminado, porque creo que no hay mejor medio de sumar iniciativas y de sumar recomendaciones si uno no toma el valor para exponer los avances que tiene. Bueno, voy a dar comienzo entonces a la lectura del texto que preparé, esto a modo de poder ajustarme lo mejor posible al tiempo preestablecido, porque hoy tenemos una jornada más larga, no solamente vamos a tener este primer segmento con mi presentación, sino vamos a tener después un conversatorio, un diálogo entre todos los que hemos participado en este módulo. Bueno, esta presentación tiene el objetivo de vincular la historia de los movimientos campesinos en México con la del cambio climático para ponderar la especificidad de los itinerarios de la acción colectiva ante un contexto en permanente transformación y alteración ecológica. La hipótesis que se busca someter a prueba consiste en que la experiencia organizativa de la sociedad rural adelantó un profundo sentido de la democracia al sostener como demandas la justicia e igualdad, nociones desde las que a su vez se problematizó la relación con la naturaleza en tanto espacio productivo y de reproducción social. Quizá una forma acertada de resumir este punto sea el indicar que los actores organizados en el medio rural mexicano constataron que la desigualdad económica y política se traducía a su vez en desigualdades ambientales y que éstas también reproducían desigualdades estructurales. Una síntesis del pulso de aquellos años es la apreciación de Víctor Toledo, quien al referirse a la década de 1980 señaló que el movimiento ecológico político es una fase superior de la lucha campesina. Por otro lado, si la agenda mundial del cambio climático remite a la multiescalaridad de la gobernanza, resulta pertinente revisar la trayectoria de la acción colectiva rural dentro y fuera del ambientalismo y el ecologismo para reconocer posicionamientos diversos frente a la gestión de la tierra, el agua, los bosques y en suma la vida. Así, la invitación consiste en resaltar la presencia campesina no solo por el grosor de sus filas, sino también por sus ideas, propuestas e imaginación política desplegadas a través de agrupaciones que los hicieron partícipes tanto de la constitución del sistema político como del cuestionamiento a sus estatutos. Ahora bien, conviene aclarar que la agenda ambientalista en torno al cambio climático se instaló en México hasta la década de 1990, por lo cual resultaría muy inexacto decir que los campesinos de periodos precedentes se expresaron bajo estos términos. Sin embargo, si entendemos al cambio climático por su contenido y no por su definición actual, es posible trazar continuidades alrededor de la gestión de los bienes comunes. Cronológicamente,
Concretamente, este análisis inicia en el año de 1959, momento en que el descontento de sectores organizados de la sociedad rural se expresó de manera práctica a través de importantes procesos de toma de tierras, así como en el enjuiciamiento de los derroteros de la reforma agraria durante el Congreso Agrario celebrado en la ciudad de Toluca ese mismo año de 1959. La investigación así culmina con una evaluación de eventos más recientes a partir de la alternancia política, ampliando las consideraciones hasta el cierre del segundo sexenio panista en 2011. Como se desarrollará más adelante, este intervalo se corresponde con diversos momentos en la relación entre el Estado, las izquierdas y la sociedad rural que pueden ser sintetizados en el auge, crisis y recomposición de las formas de dominación autoritarias encaradas por las luchas democráticas. Para brindar orden, he dividido este periodo en dos segmentos. El primero corresponde a los años que van de 1959 a 1982, el cual significó la cúspide y reordenamiento de las movilizaciones campesinas que asumieron la tarea de diversificar sus expresiones, tomando como centro la afirmación de su independencia política. El segundo segmento va de 1983 a 2011, momento en que se experimentó la pluralización de los movimientos campesinos frente a la avalancha del neoliberalismo, tomando como eje el ejercicio de la autonomía productiva a una costa de desplazar experiencias organizativas de antaño. Entonces, las dos nociones que nos van a orientar a lo largo de toda esta presentación son independencia política para el primer segmento y autonomía productiva para el segundo. Aunque ya he dicho que se trata de una investigación en progreso, tengo con ella la intención de innovar frente al paradigma historiográfico de la llamada transición a la democracia, que ha puesto en general el eje explicativo del cambio histórico en los sectores urbanos de clase media y en los acuerdos entre las élites. Frente a esta narrativa, propongo entonces que en la acción rural orientada a la libertad e igualdad se prefiguraron las señas de identidad de lo democrático. Sostengo, consecuentemente, que la sociedad rural, en su búsqueda por generar condiciones para la reproducción de la vida, sentó los elementos de expresión de libertades políticas. Antes de entrar de lleno al tema, conviene, no obstante, hacer algunos apuntes historiográficos. El estudio de la acción colectiva campesina es amplio, pero tres autores que merecen especial mención son Francisco Gómez Jara, Armando Bartra y Juan de la Fuente Hernández. No hay espacio aquí para un recuento pormenorizado, por lo que solo expresaré las tendencias más generales. Menciono entonces que existe una marcada concentración en los grandes momentos dentro de la movilización rural y concretamente en la acción colectiva de la posrevolución y el cardenismo, es decir, en las décadas de 1920 y de 1930, creando por lo general a partir de estos periodos un salto hasta la acción movilizadora de la década de 1970, y esto también muy relacionado con el cierre del gran proceso de reforma agraria. Solo recientemente se han sumado nuevos atisbos sobre las múltiples formas de la movilización durante el primer lustro de la década de 1960, tal como lo atestiguan los últimos trabajos de la Fuente. No obstante, la media continúa siendo la de trabajos dispersos, centrados más en la influencia de las izquierdas o bien segmentando a partir del movimiento de 1968. Por otra parte, existe un desvanecimiento historiográfico del aporte democrático como consecuencia del establecimiento de una comprensión del fenómeno político de la transición a la democracia a partir de élites que construyeron instituciones electorales, como es el caso de José Woldenberg, o bien de la despolitización de las demandas reproductivas en el conjunto de las mediaciones, como lo ha expuesto recientemente Fernando Escalante. De tal forma que en medio de una bibliografía significativa, resulta pertinente destacar la lectura de la acción colectiva rural en clave de la conquista de derechos y libertades que se logró a partir de mantener la unidad entre el contenido de sus demandas y la forma de decisión. A continuación, presentaré estas dos secciones que se corresponden a la periodización ya descrita. Me he apoyado con bibliografía, pero también con algunas fuentes primarias, sobre todo de material albergado en la hemeroteca del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista. Otra de las partes de esta agenda de investigación pues consiste en recopilar, ordenar fuentes visuales para dar a conocer esta historia. Pasemos entonces a esta primera sección. El año de 1958 marcó un punto de inflexión en la historia de la acción colectiva al confrontar esfuerzos organizados en un ambiente de mayor represión estatal que golpeó de forma particular a los obreros y a los campesinos. Esta actitud gubernamental guardó relación con la aceleración del impulso industrializador
centralizador y el viraje en la política económica que adoptó el modelo de desarrollo estabilizador, muy orientado a un patrón de acumulación urbano e industrial. En ese marco surgió el movimiento ferrocarrilero, que enarboló demandas por aumento salarial y el respeto a las decisiones y vida interna de su sindicato. Su capacidad de incidencia lo convirtió en el caso más emblemático de la confrontación entre las movilizaciones sociales y el sistema corporativo. Por su parte, en el espacio rural, las movilizaciones del ciclo comenzaron con las ocupaciones de tierra en el noroeste del país, en estados como Chihuahua, Sonora y Sinaloa, cuya consumación sufrió la acción represiva del Estado, lo cual desencadenó un ambiente de conflicto en el México agrario que escaló progresivamente en intensidad, amplitud y diversidad. Algunas de estas acciones tuvieron un impacto en dimensiones ambientales de primera magnitud. Si bien vale insistir que en esta etapa los efectos del cambio climático todavía no son tan observables por los actores sociales y que la perspectiva ambiental de la acción colectiva agraria se encuentra todavía subordinada a los grandes problemas articuladores del acceso a la tierra, el agua, los bosques y etc. Una primera acción campesina fue protagonizada a inicios de 1960 por los llamados parias del desierto, los ejidatarios, candelilleros e ixtleros dedicados total o parcialmente a la recolección de candelilla, de ixtle y palma de lechuguilla, todas ellas plantas silvestres del desierto. La protesta de estos actores tuvo que ver tanto con las formas de monopolio de la tierra como con el proceso de sustitución por fibras sintéticas. El ixtle, por ejemplo, comenzó a ser reemplazado por diversos productos de origen fósil y especialmente de plásticos. Conviene al respecto brindar algunos detalles del manejo de estas variedades. De la candelilla se extraían mediante procedimientos muy rudimentarios una cera que tuvo y de hecho aún tiene varios usos en la industria, mientras que en el caso del ixtle se procedía a su tallado para volverlo útil en la elaboración de hilados y tejidos. Y para el caso de la palma de lechuguilla se añadían usos medicinales. La recolección de la candelilla tuvo lugar en las zonas áridas de los estados de Coahuila, Durango, Chihuahua, Zacatecas y Nuevo León, mientras que a la extracción de ixtle y lechuguilla se agregaron los estados de Tamaulipas y San Luis Potosí. En términos generales, la lucha de los candelilleros y de los ixtleros fue un llamado de atención frente al acelerado proceso de reemplazo de materias primas por sus equivalentes industriales, lo que generó una inmediata tensión con otros sujetos políticos y especialmente con los mediadores tradicionales del régimen autoritario. Dicho de otro modo, estos contingentes afectados en su economía trascendieron al cuestionar la forma organizativa corporativa y modernizadora del Estado. Hermanados por sus circunstancias y localizados en un similar ambiente físico-biológico, candelilleros e ixtleros contaron con una base organizativa edificada alrededor del ejido, lo que les facilitó establecer una incipiente red de articulación que a la postre acrecentó y fortaleció su capacidad de acción frente a latifundistas, además de los agentes privados y de los agentes estatales. Valga señalar que en el curso de la movilización, los colectivos desarrollaron iniciativas conjuntas de movilización, pues en el corazón de ambas se encontraba el cuestionamiento de las formas tradicionales de gestión de la relación con el Estado y con ello un posicionamiento sobre el ejercicio democrático. De este modo, lo que era aparentemente una actividad de extracción primaria sin mayores contratiempos generó situaciones hasta entonces inéditas. Tanto candelilleros e ixtleros trajeron consigo una novedad que en poco tiempo se convirtió en la principal consigna del periodo de esta movilización, a saber, la construcción de organizaciones independientes de la Confederación Nacional Campesina y de la Unión General de Obreros y Campesinos de México, la UGOC. Conviene recordar que la CNC, esta primera de la que hice mención, remonta sus orígenes a la década de 1930, cuando se cimentó el orden corporativo que agrupó por separado a obreros y campesinos para con ello convertir a las organizaciones en la mediación directa para dirimir con el Estado. Y por su parte, la UGOCEM, que había sido establecida en 1949, fue una agrupación encauzada a la autogestión económica y administrativa que en principio buscaba romper con los lazos de supeditación y de control dispuestos por organismos públicos y operadores privados que para entonces tenía cierto grado de desprestigio. De modo que, a la inconformidad original de los llamados parias del desierto contra los grandes propietarios particulares, se añadió una lucha más amplia, tanto en la satisfacción de sus reivindicaciones económicas como en la solución de sus pretensiones independentistas, al evitar constituir una asociación en la matriz corporativa e inclinarse, por el contrario, por una forma de asociación democrática. Este elemento, además, me permite ampliar la idea del ejercicio democrático, pues no
solamente se trataba de cuestionar el carácter autoritario de la modernización, sino también de experimentar con formas organizativas de tipo democrático. Ahora bien, la década de 1960 no solo abrió con la visibilización de estos colectivos, pues otros elementos comenzaron a jugar en pos de que las demandas ambientales se cruzaran con las estrictamente políticas. Un caso prototípico fue el de la lucha en Mexicali, Baja California. A partir del verano de 1961, el gobierno de los Estados Unidos decidió enviar agua salada a México como parte de la cuota que le correspondió librar según el Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales, firmado desde el año de 1944 y que hasta ese entonces provino del río Colorado. El riego con agua remitida con alto contenido de sales generó rápidamente daños para la agricultura de Baja California Norte, en particular en el Valle de Mexicali, al ocasionar la pérdida total de la cosecha de alfalfa, poner en riesgo la producción de 130,000 toneladas de trigo y otras tantas de algodón. Al conocerse esta alteración en el contenido de sales y ante el envío continuo de líquido contaminado, el Comité Directivo del Distrito de Riego adoptó el 5 de mayo de 1962 la decisión de suspender de manera total el servicio de riego. De no hacerlo, las consecuencias habrían sido irreparables para la agricultura al comprometer la fertilidad del suelo y quebrantar un medio de por sí poco adecuado para el desarrollo de las plantas. El perjuicio se extendió a las comunidades que se abastecieron de líquido para fines domésticos y en general a la salud pública local. Como efecto de todo esto, hubo entonces un quebranto en la economía del Estado que descansaba en un 75% en las actividades agrícolas. Ante este panorama, no sorprende que la reacción campesina fuera inmediata y que las protestas alcanzaran proporciones multitudinarias, hermanando así a la población rural con la urbana en manifestaciones realizadas en la ciudad de Mexicali. La movilización se articuló con base en tres elementos. El primero, el resguardo de los intereses colectivos. El segundo, la exigencia al gobierno mexicano de salir en defensa de la soberanía nacional. Y el tercero, la demanda al gobierno estadounidense para que se respetara el tratado internacional. De manera que este grave incidente se convirtió en el disparador de la movilización campesina, a la vez que amplió sus anhelos y se convirtió en otro de los grandes teatros de lucha del ámbito rural en el país. En su desarrollo, este conflicto pasó de guiarse por una demanda gremial y ecológica a procesos cada vez más autogestivos en el uso del agua, lo que dio paso a planteamientos y acciones progresivamente más independentistas y democráticos. Si bien es cierto que estos actores sociales están lejos de concebir al cambio climático como propulsor de ciclos de sequía en un sentido programático, sí resulta relevante la constatación sobre la necesidad de resguardar la inocuidad del vital líquido a partir de su defensa colectiva, lo que podemos ordenar como la utilización de lo común a partir de la democracia. En este caso en particular, la dinámica ambiental generó la necesidad de diseminar por medio de la protesta de carácter nacional y transnacional la noción de que el agua no podía ser tratada indistintamente. Conviene apuntar que a lo largo de estas décadas, la pugna por la tierra, el agua y los bosques se mezcló con otros reclamos de tipo esencialmente democrático que llegaron a un territorio reservado para el régimen, esto es, la disputa electoral, tanto en lo municipal como en lo estatal. Algunos ejemplos de movilizaciones que conjugaron las demandas por los derechos civiles y políticos junto a lo campesino fueron las del Partido Agrario Obrero Morelense, liderado por Rubén Jaramillo, y las de la Unión Cívico Guerrerense, encabezada por Genaro Vázquez. Esta fase de brote y florecimiento de la movilización contenciosa alcanzó su cenit en el año de 1963 con la creación de la Central Campesina Independiente, que con su programa de una reforma agraria radical inauguró la lucha por la independencia y la libertad en contra del corporativismo estatal, razón por la cual fue objeto de una aguda campaña de coacción y golpeteo a manos del Estado. Ante esta brutal acometida estatal, que pasa también por el homicidio de Jaramillo y de su familia, en el segundo lustro de la década de 1960, el movimiento campesino registró un reflujo que lo orilló a reconfigurar sus métodos de lucha. Este fue el origen de la guerrilla rural moderna en el país, que fue iniciada en la Sierra de Chihuahua tras el intento de toma del cuartel Madera el 23 de septiembre de 1965. Ahora bien, durante los primeros años del decenio de 1970, se reactivó el movimiento social en su conjunto. Los campesinos volvieron a la palestra social y política con la reactivación de las demandas de los sin tierra. Por ejemplo, en 1972 nació la Coalición Obrera, Campesina y Estudiantil de Oaxaca, la COSEO, que 2 años más tarde convergió con la Coalición Obrero
Campesina Estudiantil del Istmo, la COSEI, mientras que el sector procomunista de la Central Campesina Independiente conformó en 1975 la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, la CIOAC. Se trató, con todo ello, de actos emblemáticos en la coordinación y cohesión de las luchas campesinas, obreras, populares y estudiantiles a escala regional que reivindicaron la independencia gremial frente al Estado, así como la disputa en el terreno electoral municipal, que insisto, pues era el monopolio del Partido Revolucionario Institucional. Hacia el final de esta década se incubaron experiencias que transitaron de forma más contundente de la lucha por la tierra a la apropiación del proceso productivo. Surgieron figuras asociativas que fructificaron en una corriente estructurada en torno a una renovada visión del desarrollo productivo, en donde la escisión entre producción y naturaleza no fue asumida como un hecho dado. La muestra más patente fue la aparición de las uniones de ejidos, que tuvieron presente la necesidad de articular la democracia con la gestión productiva como el nuevo sendero de las luchas rurales. Esto implicó una idea de la naturaleza vista ya no como propiedad, sino como una fuerza productiva. Por ejemplo, en la Unión Ejidal de Bahía de Banderas, en Jalisco, se integró la gestión comunitaria que alternó la defensa de la tierra frente a la especulación en la costa y la gestión ambiental de 7 ejidos. Este punto fue clave para resistir los primeros embates del cambio climático, pues permitió que los diversos ejidos enfrentaran de manera coordinada las transformaciones ambientales, saliendo del círculo tradicional que vinculaba el proceso a la existencia de crédito o de técnica. Esto es el modelo hegemónico de modernización del campo. De este ciclo también es importante la experiencia de la Unión de Cooperativas Tosepan Titatanisque, ubicado en la Sierra Nororiental de Puebla, pues logró dar un salto cualitativo de la apropiación del proceso productivo a la defensa del territorio, gestionando de mejor manera el cambio ambiental a partir de la forja de instrumentos cooperativos, los cuales incluyeron la dimensión agroecológica y la producción autónoma de insumos como la energía eléctrica, abriendo con ello una interesante apuesta por la soberanía energética. Otro ejemplo nos lo ofrecen los bosques. Como se sabe, el cambio climático impacta significativamente en los bosques, pues se impulsan cambios en la distribución de especies, incrementa la frecuencia de incendios y prevalece una tendencia al aumento de plagas y enfermedades. Los campesinos mexicanos, ante esta situación, pronto asumieron que la mejor manera de gestionar estos cambios sin renunciar a depender de los bosques era avanzar en otro tipo de gestión. Así como ha señalado David Bray, desde la década de 1970, los beneficios económicos del control comunitario directo sobre la explotación forestal se manifestaron rápidamente debido a que la madera es una mercancía de fácil venta y a precios aceptables. Las comunidades que se organizaron mejor pudieron adquirir equipo especializado para extraer troncos del bosque y llevarlos hasta las sierras circulares de los aserraderos y el consumidor final. Algunas de estas experiencias, como la de la Unión de Ejidos y Comunidades Forestales General Emiliano Zapata en Durango, buscaron mantener el equilibrio entre economía y ambiente, estableciendo talleres para producir muebles y molduras e incluso estableciendo fábricas de madera terciaria, ¿no? Aquí no se trata pues de reactivar algunas ideas de los bosques como espacios intocados, sino de vincularlos con un proyecto comunitario. Vemos entonces, para cerrar este primer segmento, que la apuesta del movimiento agrario por algo más que la tenencia de la tierra abrió el camino hacia una nueva perspectiva más totalizante, en donde la naturaleza no aparecía ya como un insumo renovable, sino como el espacio mismo de reproducción de la vida. Que mucho del movimiento campesino precedente pues se había organizado, articulado a partir de ampliar, ¿no?, la incidencia de la reforma agraria. Aquí nosotros nos encontramos ya con otro tipo de intersecciones. Ahora bien, el segundo paso. A partir de 1983 iniciaron grandes cambios que modificaron los mecanismos de reproducción del capitalismo en su relación con las distintas clases sociales y la forma en que éstas se politizaron. La movilización campesina no solo no amainó, sino que tomó nuevos rumbos. El más evidente, ya presente en el lustro anterior, fue el del fomento al asociacionismo agrario. La red y la autonomía de las organizaciones adquirieron con ello mayor importancia. Así lo testimonia el nacimiento en
1985 de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, la UNOR. Esta organización cristalizó sus energías en la búsqueda de mayor autonomía a partir de la apropiación del proceso productivo, involucrando además las fases de gestión y comercialización, de tal manera que la cuestión ambiental y en especial el proceso de confrontación con las dinámicas climáticas cambiantes comenzó a tomar mayor relevancia. Algunas de las geografías que este momento nos convoca son las de San Andrés Lagunas en Oaxaca, donde la comunidad campesina, ataviada por una agricultura limitada de autoabasto familiar, comenzó a vivir procesos de semiproletarización ante la crisis de la agricultura de temporal, ya con este aspecto de la alteración de los regímenes de lluvias. Esta situación de deterioro ambiental profundo, sin embargo, encontró nuevas rutas para ser enfrentada con técnicas ricas en conocimientos antiguos, de alto potencial productivo y además, en algunos casos, conservacionista. En aquel momento, el paradigma agroecológico no era asumido en cuanto tal, pero en la acción colectiva campesina se comenzaban a destacar estos insumos técnicos, que aún en situación de escasez expresaban salidas frente al entorno de deterioro y la crisis de las instituciones tradicionales de la gestión entre el Estado y la sociedad rural. Mientras tanto, en el espacio de las izquierdas se proyectó la unidad de las fuerzas desde el epicentro que significó el registro electoral del Partido Comunista Mexicano, que dio paso al Partido Socialista Unificado de México, el PSUM, en 1982. La desaparición temprana del Partido Comunista, que fue antes de la caída del muro de Berlín, se compaginó con la modernización del proyecto político de las izquierdas. Su programa comenzó a traslucir una preocupación cada vez mayor por la cuestión ecológica y sobre todo por el vínculo entre los productores de la sociedad rural y el equilibrio social natural. La perspectiva de la crisis climática llevó a que el organismo partidario declarara que sin los recursos naturales, patrimonio de todos los mexicanos, no era posible construir la futura sociedad socialista, por lo que ya era tiempo para que la izquierda mexicana incorporara a su lucha por la transformación del país el aspecto ecológico. Así, el programa ecológico de la nueva formación partidaria contemplaba de manera central espacios socionaturales que sufrían el impacto directo del cambio climático, lo forestal y lo pesquero. De los bosques se decía que la masa forestal constituye un recurso básico para la oxigenación de la atmósfera, lo cual hacía un tema de primera importancia, en tanto que en la pesca detectaban una situación preocupante en la que el alarmante despilfarro energético y proteico de la producción y circulación era resultado de un modelo importado, pues su irracionalidad respondía a modelos de producción alimentaria que no llegaban de los países industrializados, a su vez también apoyados en hábitos de consumo importados. La incorporación de la dinámica ambiental de manera tan clara llevó a los comunistas a pensarla más allá de la sociedad agraria. Sin embargo, el campo seguía siendo el espacio esencial para su reflexión, toda vez que la experiencia acumulada lo convertía en un actor clave. Sin embargo, más allá de estos logros, las izquierdas se involucraron en un intenso debate interno que devino en una adopción más clara de la perspectiva del nacionalismo popular y de renuncia a cualquier referencia a los conflictos de clase. Esta situación se selló con la fundación del Partido Mexicano Socialista, el PMS, en 1987, con Eberto Castillo a la cabeza y después con la adhesión a la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 del Frente Democrático Nacional. El PMS, que tuvo una duración efímera, también se incorporó de manera decidida en su ideario hacia temas ambientales, aunque sin un centro en lo rural, pues lo ambiental se asumió más bien como una dimensión integral más allá de la separación entre lo urbano y lo rural. Para los socialistas mexicanos, el cambio en las relaciones entre sociedad y naturaleza daba pie a un paisaje que se escondía atrás de esa contaminación creciente, y esto era un fenómeno eminentemente político, ya que no se quería afectar a los intereses de unos pocos. También sumamos el caso del PRT, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que en concordancia con todo lo que he venido recapitulando de estos partidos de izquierda, también actualizó su agenda, un proceso de modernización, en otro sentido diferente al de la modernización del campo, una puesta al día, digamos, y no solamente miró hacia temas ambientales de forma más contundente, sino aquí también sumaríamos temas que tienen que ver con preocupaciones de sectores de la población, como el caso de la agenda de las mujeres y el derecho hacia el aborto. Fue en contexto general
rural en este marco, atravesado por un proceso de democratización ampliado, en el que los sujetos rurales, campesinos y jornaleros comenzaron a vincularse de manera efectiva con demandas ecológicas. Esto nos sorprende si tomamos en consideración que el deterioro ambiental comenzó a ser más evidente. Sobre este periodo, Víctor Toledo observó con precisión que la transformación de la naturaleza en objeto y sujeto de la lucha política conllevó un salto ideológico, explicitando que el paso entre las luchas por el control del proceso productivo y las nuevas pugnas ecológico-políticas tenía como rasgo principal una doble defensa de la naturaleza a partir del cuestionamiento de un modelo tecnológico y la visión crítica de la modernización. Así, Toledo coloca como protagonistas a los productores forestales de San Juan Nuevo en Michoacán, la red de productores de café orgánico en Oaxaca y Chiapas, así como la presencia de la población indígena articulada en la Unión de Comuneros Emiliano Zapata en Sirahuén, Michoacán. Todas estas experiencias serían muestra del reencuentro con la naturaleza, en palabras de Toledo, que darían pie, como nos dice este autor, a un movimiento ecológico, indígena y campesino desde donde pueden visualizarse su desarrollo futuro. Conviene apuntar que el proceso de emergencia de nuevos sujetos rurales fue de la mano de la crisis de las centrales tradicionales que articularon la vida de la sociedad de la posrevolución, especialmente de las centrales obreras y campesinas, es decir, de nueva cuenta de este modelo corporativo. Sin embargo, este proceso alcanzó su clímax en el tiempo de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, cuando se impulsó la integración de los principales cuadros de las organizaciones que habían levantado el formato de red y la autonomía del proceso productivo. A pesar de ello, este México modernizado y de primer mundo al que Salinas aspiraba, se encaró con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuya aparición pública se realizó en el momento de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, el día 1 de enero de 1994. La aparición del EZLN en Chiapas marcó el renacimiento y radicalización de la opción autonomista con un giro, el tránsito de la autonomía productiva a la territorialización del espacio municipal y regional. Así, el zapatismo representó una ruptura entre las izquierdas y el inicio de un ciclo de lucha que caminó paralelamente a la conquista de reductos democráticos de la izquierda electoral. La izquierda partidaria mantuvo un espacio de influencia política en el movimiento campesino a través del Barzón, que fue fundado en 1993, cuya membresía se conformó por las víctimas del endeudamiento agrario, otra de las herencias de este proyecto modernizador. Esta asociación encontró fuerte presencia en el centro norte del país y fue expresión tanto de la crisis como del deterioro del sistema corporativo, desnudando así los resabios del fracaso de la modernización neoliberal en el campo y la desigualdad que acentuó el Telecán. A lo largo de su prolongada historia como actor social, el Barzón ha ido adquiriendo de manera más decidida un elemento de crítica ambiental. Y ahora les leo una pequeña cita textual en palabras de esta organización, que dice: el cambio climático ha provocado aumento de la temperatura arriba de 1.5 grados y ha traído como consecuencia sequías prolongadas, inundaciones, aumento en la intensidad de los huracanes, acidificación de los océanos, todo esto debido al aumento de los gases de efecto invernadero como el CO2, el metano, ozono, clorofluorocarbonos y óxidos de nitrógeno, productos de las actividades agrícolas, pecuarias, industriales y el transporte. El Barzón se ha caracterizado por impulsar diversas luchas en defensa del medio ambiente, promoviendo el uso eficiente del agua y energía, el manejo agroecológico de los suelos, el uso de energías alternativas, así como el reciclaje de los residuos agropecuarios, agroindustriales y domiciliarios para la elaboración de composta, para contribuir a la reducción de las emisiones de uno de los gases de efecto invernadero como el metano, el segundo más importante después del CO2. Esta breve cita pues sirva para dar cuenta de cómo ya nos encontramos en otro momento, en contraste con el primer segmento. Aquí sí ya vemos el manejo del término de cambio climático de forma más contundente. Prosigo al siguiente aspecto. Rumbo a las elecciones presidenciales de 1994,
la izquierda electoral, reconvertida ya en el Partido de la Revolución Democrática, no atinó a pergeñar un programa de acuerdo con las necesidades de la sociedad. De hecho, se señalaba por parte de sus militantes más críticos la ausencia de un programa que enfrentara el cambio climático mediante una política ambiental coherente. Más allá de esta omisión, el entorno de violencia política hizo que en las elecciones presidenciales de 1994 resultara triunfador Ernesto Zedillo del PRI, mientras que el lejano tercer lugar correspondió a Cárdenas, que fue entonces el candidato del PRD. Hacia el final de la década de 1990 se perfiló un horizonte diametralmente distinto, pues la izquierda ocupó posiciones de poder minoritarias, aunque no por esto irrelevantes. Por su parte, el PRI se encontró en una retirada negociada, que podemos considerar un repliegue táctico, que condujo a una alternancia en el poder presidencial en el año 2000 con Vicente Fox, que fue el candidato del Partido Acción Nacional. De esta forma, se aseguró la continuidad y profundización del modelo neoliberal a partir de un sistema político que tendió hacia el bipartidismo. El inicio de la primera década del siglo XXI perfiló así el surgimiento de nuevos sujetos rurales que arrastraron tras de sí largas tradiciones de organización, de lucha y de negociación. Sin embargo, lo hicieron en un contexto de mayor dificultad, en la medida en que enfrentaron condiciones adversas con el partido de la derecha en el poder. El gobierno de Fox fue definido a partir de la palingenesia de la movilización campesina. Esta comenzó el 31 de enero de 2003 con el nacimiento de El Campo No Aguanta Más, consigna impulsada por múltiples organizaciones como ya la mencionada UNORC. De hecho, El Campo No Aguanta Más expresó un momento significativo de recuperación de las tradiciones de lucha y de la adaptación de los nuevos modelos de negociación-cooperación heredados por el PAN después del salinato. Los efectos de esta organización apuntalan a sacudir los tradicionales canales exclusivamente productivos encadenados a la demanda de la inocuidad de alimentos con contingentes más amplios. Es en este momento que el cambio climático arropó la necesidad de buscar alternativas socioambientales más allá de la inmediatez del horizonte estrictamente económico, permitiendo que la alimentación también fuera conceptualizada en términos agroecológicos con el objetivo de enfrentar tanto las sequías como la utilización de agrotóxicos. En otro orden de ideas, y también hay que considerar de nueva cuenta el caso del ZLN, que se ha convertido en un ejemplo de la manera en que diversas temáticas se amalgaman en una crítica de la sociedad capitalista. Como ha señalado Eugenio Fernández, el ZLN es heredero de las luchas que hoy serían consideradas ecosocialistas. Y para detallar este aspecto, leo ahora una cita textual de este autor. El alzamiento zapatista supuso un cuestionamiento profundo a políticas de conservación de la naturaleza que pretendían salvar el planeta y sus selvas a costa de sus habitantes y disfrute de los más ricos. Por supuesto, fue también un desafío portentoso contra la depredación del medio ambiente y en defensa de la tierra y de sus habitantes de todas las especies. Con ello, los zapatistas sentaron las bases para la aparición de un ambientalismo de izquierdas que cada vez toma más forma, aunque ese proceso habría que acelerarlo y que se encuentra en su razón de ser el hacer a la mayoría la forma de muchas comunidades indígenas y campesinas de habitar. El cuestionado, cierro la cita, voy cerrando ya mi texto, el cuestionado triunfo de Felipe Calderón, candidato del PAN en las elecciones presidenciales de 2006, exacerbó la defensa del territorio como forma de lucha en el medio rural, no exclusivo de los campesinos. El segundo sexenio panista profundizó el programa neoliberal a partir de un conjunto de megaproyectos que fueron asociados al capital transnacional, siendo patente en la minería, pero también en otros ramos como los asociados a la industria eólica, que especialmente han generado desgarro en el medio rural. Como señala la investigadora Rina Rupp, estas circunstancias pusieron al despojo en el centro del debate al interior de los movimientos sociales que lo asumieron como el instrumento fundamental de reproducción del capital. Así, la tierra, el agua, los montes y los bosques se encontraron en la mira del capital como el objetivo máximo de apropiación que, en complicidad con el Estado, apostó por la mercantilización de toda la naturaleza y la vida, como bien sintetiza Francisco López Bárcenas en la oposición que da título a una de sus obras más conocidas, La vida o el mineral. A modo de cierre, quiero insistir en que, si bien entre la acción campesina, los efectos de las transformaciones en el paisaje climático
y la democracia no es evidente a primera instancia, la revisión panorámica de distintos episodios de movilización revela que la noción de cambio climático eventualmente se integró con este nombre a la agenda rural, a veces con el uso directo del término y a veces como efecto de abordar algunas de sus problemáticas específicas. El primer segmento que aquí desarrollé, de 1959 a 1982, fue marcado por el autoritarismo y la represión, que vio emerger un ecologismo espontáneo para afrontar los principales dilemas de la incorporación masiva de combustibles fósiles y sus derivados, que fue particularmente observable en el reemplazo de fibras de origen natural. A manera de recapitular, en el segundo segmento, aquí desarrollamos de 1983 a 2011, se revela una cabal incorporación de lo ambiental y una gestión de recursos bajo el planteamiento del control del proceso productivo, que parte de un horizonte común ante los evidentes riesgos del cambio climático y el aumento de la temperatura. Puede decirse con ello que se ampliaron las capacidades de respuesta para enfrentar tendencias de desnacionalización y de globalización, o lo que es lo mismo, actuando localmente frente a los problemas globales. Y aún más importante, y aquí es donde quiero poner mucho énfasis, todo esto se logró sin abandonar el registro de la democratización en la reproducción de la vida. Además de ello, como ya expliqué hace un momento, se da una modernización de la agenda de las izquierdas con la incorporación de la ecología y lo que esto significaba, como ocurrió de manera muy observable en el caso del Partido Comunista Mexicano. Bueno, pues les agradezco mucho por su atención. Estaré pues muy gustosa de poder escuchar sus reacciones, comentarios o preguntas. Muchas gracias, doctora. El programa de investigación en cambio climático de la UNAM agradece su participación y en ese tenor les pedimos a los asistentes del Zoom, si tienen preguntas, irlos poniendo en el chat. Jorge Luis Granados tiene dos preguntas, se las leo. Dice: los actuales defensores ambientalistas perseguidos, apresados y muertos sistemáticamente son continuadores de esos movimientos precursores. De igual forma, las autodefensas que se oponen a la apropiación de la tierra y de los cultivos de limón y el aguacate, entre otros, por los cárteles de la droga, ¿son continuadores de estos movimientos originales? Muchas gracias por las preguntas. En términos generales, atendiendo a la primera cuestión, ¿no? Sobre los defensores ambientalistas, yo diría que sí hay una continuidad que se puede ir rastreando, que habría que ordenar en cada uno de los casos, pero al mismo tiempo habría que considerar algunas cuestiones. Quizá una de las más importantes es que no todos estos defensores ambientalistas surgen en contextos de organización con base en el ejido o con labores campesinas de forma directa, ¿no? Que son algunos de los aspectos que yo he buscado articular en esta propuesta, porque pues el ámbito rural es muy diverso y no todos los actores pues corresponden a esta identificación de campesinos, ¿no? Puede haber otro tipo de ocupaciones y en ese caso quizá convendría poner estos matices. Parte también de la actividad que ha motivado a estos individuos es también la cuestión de la biodiversidad, en la defensa de la naturaleza, que no he encontrado yo que sea un aspecto de especial énfasis en las agendas más campesinas, ¿no? O más incluso derivadas del agrarismo. Por otro lado, sobre la segunda cuestión, lo de las autodefensas, bueno, ahí sí creo que a esta investigación le vendría muy bien integrar una parte que hable sobre estas economías criminales. No tengo una respuesta contundente al respecto, pero aprovecho la oportunidad para decir que cuando nosotros solemos pensar en los cárteles de la droga o en el narcotráfico, como algunos autores prefieren nombrarlo, en realidad pareciera que se está reproduciendo una idea en la que estas actividades pues son algo anómalo, algo que no funciona bien dentro de un cuerpo social sano y que debiera pues extirparse para con ello restituir el buen funcionamiento. Pero revisión
reflexiones más amplias que prefieren el término de la economía criminal, pues nos dejan ver que en realidad es una parte necesaria del funcionamiento económico capitalista bajo el modelo neoliberal. No es una anomalía, sino la contraparte necesaria para que esto del modelo de acumulación preponderante pues siga renovándose. En ese sentido, creo que sí sería muy oportuno incorporar, como ya decía hace un momento, una reflexión específica sobre esto, porque pues es también importante decir que quizá con valores que no todos compartamos, estos ámbitos de la economía criminal pues también construyen un cierto tipo de tejido social que corresponde también a la acción organizada, ¿no? Más allá del término ilegal de sus actividades, y para algunos espacios pues sí es realmente uno de los nudos, ¿no? Que permiten explicar cómo hay continuidad o no de otras prácticas, ¿no? Es difícil pensar que hay lugares donde puedan converger todas estas opciones al lado de la economía criminal. Y en cultivos, además, como se menciona en el comentario, muy específicamente del limón y del aguacate, que además son de interés del comercio transnacional, y con Estados Unidos pues tenemos una relación compleja, ¿no? Para la movilización de estos productos. Gracias. Doctora, tenemos una felicitación desde Facebook, Jaime OR, felicidades por la exposición. Sara Ramírez pregunta, ¿cuál es su opinión de las acciones en el Parzón en tiempo reciente? Gracias. Gracias también por esta interrogante. Bueno, el momento de más auge, de más visibilidad del Barzón fue sin duda la década de 1990. Y como todas las experiencias de las que hice mención, pues tiene sus dinámicas propias, momentos contradictorios, revaloraciones de sus propias metas, aunque yo he puesto el énfasis en que parte de lo que nos permite conectar estas vivencias con una historia más amplia de la democracia es que ejercen prácticas democráticas dentro de sus núcleos, pues tampoco es una invitación a obviar que hay procesos complejos en los que la democracia también reproduce formas jerárquicas y de exclusión. Y en ese caso, para muchas de estas organizaciones, pues esa ha sido la razón de que tengan posteriormente un repliegue, ¿no? El Barzón pues no tiene ya la centralidad que tuvo, pero sigue siendo un núcleo valioso, ¿no? Al que hay que voltear a mirar por lo original de sus planteamientos y lo que mucho nos informa sobre estos cambios en el ámbito de la acción colectiva. Además, como tuvieron en el centro a estos actores endeudados, pues es realmente algo muy notable, ¿no? El tema crediticio y el vivir o verse obligado a vivir por fuera de las posibilidades de los ingresos que va más allá del ámbito rural, pues es uno de los temas más vigentes. Entonces creo que es por ello que vale mucho revalorizar la originalidad de su agenda. Gracias, doctora. Sergio Miranda Pacheco dice, hubo desde la Escuela de Agricultura de Chapingo vínculos con las reivindicaciones ambientales campesinas a lo largo de su historia. Ese sería una. Y Sergio Miranda Pacheco pregunta, en la década de 1940 hubo preocupación por las prácticas agrícolas antiecológicas de algunas comunidades campesinas y el ingeniero Gonzalo Blanco denunció estas y buscó que el gobierno interviniera. ¿Sabe algo de esto, doctora Méndez? Muchas gracias también por estas interrogantes. Bueno, sobre el primer aspecto, el papel de la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo como institución, yo no diría que tuviera un vínculo claro con estos procesos organizativos. A título de algunos ingenieros y de algunos grupos, sí. No obstante, el tema más de propulsión de la propuesta agroecológica es algo que en realidad se va a dar en el tránsito en que la escuela se convierta en Universidad Autónoma Chapingo, como hoy se le nombra a esta institución, en la década de 1970, y que para abonar también a la idea de la democracia, pues se dio con una reconfiguración de su funcionamiento que pasó por varios aspectos, pero quizá uno que sea muy ilustrativo de todo lo que
se ha venido contando, pues es la eliminación del régimen de instrucción de tipo militarizado, ¿no? Se pasa a un ordenamiento más de tipo civil y con eso también a la instauración de órganos de representatividad para los estudiantes. Incluso hoy día esta escuela, como pocas a nivel nacional, pues sí tiene en consideración el voto ponderado, ¿no? De los estudiantes, de los administrativos, de los académicos, que no vemos, insisto, en otros casos, en otras instituciones de esta magnitud. Quizá uno de los autores o uno de los intelectuales más potentes para este periodo y que seguro es conocido aquí entre los que estamos reunidos esta tarde, pues es Efraín Hernández Olocotzi, que para muchos es incluso considerado como el padre de la agroecología en México y que fue uno de los individuos que pudo hacer un tránsito muy claro del modelo más dado al Estado, de una modernización con pautas como las de la Revolución Verde, ¿no? Pero bueno, eso respondería sobre ese aspecto. Y sobre el segundo, ¿no? Que también me parece muy importante, sí, yo también he encontrado referencias semejantes, ¿no? A las que aquí nos hace mención Sergio, ¿no? Sobre la posición de Gonzalo Blanco respecto a los campesinos como antiecológicos. Digo, ahora no me concentré en ese periodo, sino en los 60 en adelante. Yo creo que a medida que va avanzando este recorrido de la segunda mitad del siglo XX, esto va perdiendo fuerza. Ya no, digamos, creo yo, era tan validado socialmente ese discurso como sí lo vimos mucho en los 30, en los 40, ¿no? Sobre todo cuando se buscaba la defensa de los bosques, ¿no? Yo creo que el ecosistema de los bosques, los árboles, ha sido una de las líneas de mayor acusación hacia las prácticas campesinas y que, bueno, siempre hay que leer en su contexto, porque si nos salimos de México y pensamos también en otros espacios de América Latina, pues es una de las cosas que tenemos en común y en casos como en el de Guatemala, en la defensa de los bosques ya avanzada el proceso de la guerra civil hacia el cierre del siglo XX, pues en realidad estas prácticas que uno diría pues son ecológicas encubrían otro tipo de preocupaciones, ¿no? De control de territorio y entonces estar diciendo pues que los campesinos son antiecológicos, pues responde también a intereses más allá de la naturaleza, ¿no? Sino a una nueva ampliación del proceso de nacionalización de la naturaleza que va más allá de ese resguardo conservacionista, sino que pasa por cuestiones geopolíticas y a veces también en conflictos como estos de guerra civil por el exterminio y el repliegue de poblaciones que ahí habitan y que en realidad su salida tiene ya menos que ver con temas ecológicos, sino con temas de hacerse presente el Estado. Eso es lo que contestaría. Las siguientes tres intervenciones son comentarios. Dice Diego Antonio Franco, hola, un comentario. Creo que para el segundo momento de la investigación se puede retomar la experiencia de la comunidad de Cherán y su autoorganización para combatir la violencia, la tala ilegal de bosques mediante la defensa y la construcción de un autogobierno. José Colina Flores, muy excelente conferencia. Pamela Zúñiga, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Sara Ramírez, gracias por su presentación y respuesta, doctora. Y José Luis pregunta, ¿qué reacciones se dan actualmente a la monopolización de cultivos como el café por las grandes transnacionales como Nestlé? Estupendo. Muchísimas gracias también por la sugerencia de incorporar a esta historia la experiencia de Cherán, pues concuerdo en que es algo realmente pertinente. Y bueno, aprovecho también esta sugerencia para ampliar algo que hace rato se decía sobre el papel de las autodefensas. Habría, en todo caso, al poner en diálogo todos estos contingentes que hice mención en la exposición con estas otras experiencias, marcar una brecha, ¿no? En el hecho de que muchas de las autodefensas no tienen su base un proyecto político, como lo pudimos ver con estos otros actores del ámbito rural, sino que tienen más bien una reacción ante la escalada de la violencia y la ausencia del Estado, y que luego a partir de ahí sí se pueden ampliar y elaborar preocupaciones que aquí ponen en diálogo, como lo ambiental, pero que sus trayectorias, más que ser paralelas, pueden ser en una intersección, ¿no? A propósito de integrar estos elementos. Ahora, sobre el tema de Nestlé, que vincula al café, bueno, yo creo que ahí Nestlé, como otras grandes transnacionales, pues sí ha tenido
la oportunidad de imponerse, de consolidar ese patrón que tiene de acopio del café, ¿no? Para luego la oferta bajo estas formas muy estandarizadas, pero hay casos como uno de los que mencioné en la presentación, como el de la Unión de Cooperativas Tosepan Titatanisque, que se ubica en la Sierra Nororiental de Puebla, donde la base del origen organizativo está en el copio y venta de café. Podemos ver posicionamientos más directos, ¿no? O sea, en algún punto, pues estos actores han entrado también en confrontación, no solamente con la negación a participar de este modelo productivo, sino también con un posicionamiento más hacia lo territorial, que por fuera de la venta directa del café, pues los ha hecho estar en entredicho, incluso con encuentros con desenlaces funestos, con mineras, con la intención de que se pongan Walmarts, con la intención de que sucedan otro tipo de comercios que pues atentan, ¿no? Contra la manera de vida que ellos buscan reproducir. Yo creo que para cerrar con el tema del café puntualmente, ha faltado un apoyo diversificado a los pequeños productores, que insisto, pues no solo pasa por la posibilidad de que ellos puedan producir café, sino que luego los que buscamos consumirlo podamos acceder a él, ¿no? Que no tengamos que hacerlo a través de estas grandes mediaciones. Poner esto en circulación es uno de los temas que también ha generado muchos conflictos y que de hecho pues ha tenido en su base la creación de proyectos organizativos como el de TOSECA. Muchas gracias, doctora. Si no hay más preguntas en el chat, vamos a pasar al conversatorio. Les pedimos que no se desconecten.